En 1992, Pepsi intentaba conquistar una parte del mercado que Coca-Cola tenía en el 12º país que más consumía refrescos en el mundo, Filipinas. La estrategia que Pepsi iba a usar para no quedarse atrás y conseguir su espacio en el mercado de ese país era bastante simple, y ya había funcionado en otros países como México, Argentina y Chile. Pepsi Number Fever era un sorteo que podía hacer millonario a un ganador de inmediato. Dentro de cada tapa de botella de Pepsi habría un número de la suerte y al final del día Pepsi anunciaría el número ganador. Ciertos números en las tapas daban al ganador 100 pesos, unos $5. Pero el premio mayor era de 1.000.000 de pesos, lo que para los filipinos equivalía a 611 salarios, suficiente para cambiarle la vida a cualquiera. Y felicita al primer millonario. La estrategia funcionó muy bien, pero terminó matando a 5 personas. Las ventas de Pepsi aumentaban mensualmente y su cuota de mercado subió del 19% al 25% nacionalmente. Eso representaba un buen golpe en la cara de Coca-Cola. Los ejecutivos de Coca-Cola en Filipinas estaban viviendo días aterradores. Nada era capaz de detener el avance de su rival. Unas 50,000 personas ya habían canjeado premios menores y en semanas el gran sorteo de Pepsi hizo multimillonarios a 17 filipinos. La campaña de marketing pronto fue un fenómeno nacional. La gente juntaba todas las taparroscas que encontraba, incluso en la basura, y algunos llegaron a pelearse por una taparrosca premiada. Los ejecutivos de Pepsi se mostraron orgullosos al anunciar que más de 63 millones de filipinos participaban en el sorteo. Ese número representaba un poco más de la mitad de la población del país. Todo eso se convirtió en una histeria colectiva que llenaba cada vez más las arcas de Pepsi. Pero el viento favorable pronto se volvió una de las peores acciones de marketing de la historia. Debido al éxito de Pepsi, número 1 Fever, los ejecutivos decidieron extender el sorteo unas semanas más. La noche del 25 de mayo, el noticiero salió al aire y miles veían la tele pidiendo a Dios con los dedos cruzados. El número 349 fue anunciado por los periodistas y miles de filipinos corrieron a revisar las bolsas llenas de tapas que habían coleccionado. La gente empezó a gritar y bailar de tanta alegría. Las calles comenzaron a llenarse de ganadores de la noche a la mañana. Pepsi habría convertido a cientos de miles de filipinos en millonarios. Las tapas ganadoras eran vigiladas de cerca por Pepsi. Ella sabía cuántos ganadores premiaría cada fase del sorteo. Solo 2 tapas con el número 349 fueron lanzadas con el código de seguridad que garantizaba su autenticidad. O sea, el gran premio, pero de alguna manera 1000 tapas con el número 349 sellaron miles de botellas que terminaron en tienditas por todo el país. Ninguna tenía el código de seguridad de las 2 originales, pero a nadie le importaba, ni sabían qué era ese código. Los ejecutivos de Pepsi rápidamente tuvieron que apagar ese incendio y dar una respuesta a la gente. Alegaron públicamente que un error de computadora había sido el responsable de que una embotelladora imprimiera miles de tapas. Cuenta la leyenda que saboteadores de Coca-Cola sabotearon la campaña de Pepsi. La pelea Pepsi versus Coca en Estados Unidos ocurre de manera más regulada, digamos así, pero países como Filipinas se vuelven un ring de lucha libre para estas dos marcas. Entonces, aunque sea solo una teoría, es una posibilidad difícil de descartar. Pepsi decidió dar un premio de consolación de 100 pesos a quienes tenían la tapa con el número 349, una acción que, por sí sola, ya representaba una pérdida de $6 millones para Pepsi. Ni un precio tan alto logró terminar esa pesadilla en Filipinas. El premio de $1.000.000 equivale a unos $50,000. El hecho de que Pepsi decidiera dar 100 pesos, o sea $5, llamar a esa cantidad un premio de consolación y pensar que todo estaría bien, solo sirvió para enfurecer aún más a la gente.
Se instauró un boicot a nivel nacional contra Pepsi en Filipinas. Todo y todos los que llevaban el logo de la empresa fueron atacados. Los manifestantes arrojaban piedras a las fábricas de Pepsi antes de que llegara la policía para controlar a la multitud. Una granada casera llegó a ser lanzada a través de la ventana de la fábrica. La explosión resultó en la muerte de 3 empleados, quienes no lograron escapar a tiempo para salvar sus vidas. Los camiones que distribuían Pepsi en las tienditas ahora tenían que ir con un guardia armado en el asiento del pasajero. Aniceta Rosario, una maestra, salió a comprar arroz y al acercarse al mercado, un camión de Pepsi se estacionó en la entrada. Hubo tiempo suficiente para que lanzaran un cóctel molotov al camión, que explotó hacia la maestra. Esto causó la muerte de la maestra y una niña de 5 años que pasaba ahí. Además de otros 5 heridos, cualquier objeto esférico que tuviera los colores rojo, blanco y azul era más que suficiente para despertar la furia de las personas. Incluso los representantes de Pepsi eran golpeados en la calle. El caos de Pepsi durante la fiebre ámbar ya había causado 5 muertes. Pepsi atravesaba un año desastroso en Estados Unidos. Muchas personas dijeron haber hallado jeringas en latas de refresco, pero el FBI luego probó que era falso. La nueva versión, Crystal Pepsi, pasó a la historia como uno de los mayores fracasos y tenía ventas ridículas. El embajador de Pepsi, Michael Jackson, fue acusado de pedofilia, lo que lo llevó a cancelar giras y decir que se volvió adicto a los analgésicos, después de que su cabello se incendiara mientras filmaba un comercial para Pepsi. Y cuando los ejecutivos pensaron que la situación no podía empeorar, fueron sorprendidos por una organización llamada Coalición 349. La Coalición 349 fue creada por el sacerdote Vicente del Fierro, con el objetivo de llevar el caso a las cortes más altas de Estados Unidos. El grupo también recibió un incentivo especial, 10,000 pesos que fueron donados por Jesús Ceudrán, quien no era nada menos que el director general de Coca-Cola en Filipinas. Durante las protestas, varias personas presenciaron a ciertos individuos que incendiaban los camiones de Pepsi. La policía después identificó y detuvo a esas personas, y, para sorpresa de los periódicos, eran 3 mercenarios pagados por la misma Pepsi para explotar los camiones de la empresa y la marca. Amargados y arrepentidos por haber lastimado a las personas, los 3 hombres confesaron que Pepsi les iba a recompensar muy bien si la misión tenía éxito. Entonces, todo no era más que un intento de Pepsi de hacer que la Coalición 349 pareciera un movimiento hostil y controvertido. El tiro les salió por la culata y por meses miles siguieron protestando aún más enojados. Vicente del Fierro, con odio y un megáfono, hizo de su vida una batalla por una indemnización al liderar la Coalición 349. Según él, toda esta historia ya no se trataba del premium, sino de países del tercer mundo siendo explotados por multinacionales. Del Fierro planeaba demandar a Pepsi por $400 millones por publicidad engañosa. Pepsi respondió abriendo una demanda contra él por calumnia y difamación. Logró llevar el caso hasta Nueva York y allí contrató a 2 abogados estadounidenses para manejar el caso, pero los tribunales norteamericanos alegaron que el caso debía ser escuchado en las propias Filipinas. Aunque Del Fierro volvió sin resultados, seguía decidido a luchar por la Coalición 349. Durante todos estos años, Pepsi tuvo dificultades para encontrar un director general que dirigiera las operaciones en Filipinas. Nadie quería lidiar con el desastre que el Number Fever causó en el país. En 2006, la Suprema Corte de Filipinas finalmente puso punto final a esta historia y dictaminó que Pepsi no había sido negligente. Como era de esperarse, las ventas de Pepsi cayeron mucho y Coca-Cola recuperó toda la cuota de mercado que había perdido. La reputación de Pepsi quedó tan destruida que incluso una marca local de refrescos, llamada Cosmos, logró superarla y vender más que la rival de Coca. Del Fierro logró librarse de la demanda que Pepsi presentó en su contra.
contra, pero a pesar de eso, nunca ganó un caso contra Pepsi. El legado de él y la coalición 349 fortaleció los derechos del consumidor en Filipinas. Pepsi, pese a la pérdida millonaria, salió casi ilesa y no fue considerada culpable por daños de la campaña Pepsi Number Fever. Pero debido a ese error, en Filipinas existe la expresión tomar un 349, que hasta hoy, para la gente de ese país, significa ser estafado. ¿Tú qué piensas de la historia de Pepsi en Filipinas? A mí me pareció muy extraña. Quiero agradecer a Gustavo Machado Teixeira por sugerir la idea de este video en la pestaña de comunidad en los comentarios. Gracias, Gustavo, de verdad muchas gracias. Y si te gustaría ver algún video siendo tratado aquí en Inteligencia Visionaria, aprovecha y déjalo aquí en los comentarios. Y deja un like también, que sé que hay gente que le gusta el contenido, pero termina olvidando dejar el like. Y también, si no estás suscrito, aprovecha para suscribirte. Un gran abrazo a todos y hasta el próximo video.